Bien, nos encontramos en esta oportunidad en Políticamente Incorrecto con un invitado especial de la casa, quien les habla es Raúl Bravo Sender, y como manifestamos, nos encontramos en esta oportunidad con Paul Lawrence Solís. Paul, buenas tardes, un gusto saludarte, tenerte en el programa. Saludos, Raúl, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Paul es ensayista, filósofo de las ideas políticas, tiene varios libros publicados. Recientemente ha publicado El surgimiento de la libertad moderna, ¿no? La política sobre el derecho, Suma Ácrata, entre otros textos donde aborda la filosofía de la libertad. Y precisamente con Paul vamos a hablar un poco sobre las ideas de la libertad, del liberalismo y también un poco de realidad política nacional de nuestro país, el Perú. Paul, eh, tú que eres, te has dedicado de lleno a profundizar sobre los orígenes de la libertad, las ideas del liberalismo clásico. Eh, para ti, ¿qué es el liberalismo, no? Porque hoy en día todo el mundo habla del liberalismo. Recientemente ha renunciado incluso el primer ministro del Canadá, que se hace llamar el líder del Partido Liberal en Canadá. Todo el mundo se pone estas etiquetas, ¿no? Pero en esencia, ¿qué recoge el liberalismo para ti, Paul, de lo que has podido investigar? Y bueno, yo lo primero que uno debería hacer es apartarse de los rótulos. Los rótulos no ayudan mucho, las etiquetas pueden confundir, sobre todo cuando se plantean estas cosas en el plano de la política activa, porque hay que asumir que básicamente el mundo del liberalismo se mueve en dos planos, ¿no? El plano de la política activa, que siempre es un discurrir arbitrario, violento, escandaloso, mucho ruido y un campo, un derrotero netamente intelectual, que obviamente tiene un impacto en otros momentos de la vida en general, de la vida colectiva, incluida la política, ¿no? Porque básicamente el liberalismo es un cuerpo de ideas dedicadas a pensar la cosa pública, la política en esencia, ¿no? Y desde esa perspectiva, obviamente, lo que se apunta dentro de la idea liberal de la libertad es que los individuos tengan la mayor esfera de elección individual, poder escoger como individuos, valga la redundancia, como particulares, como agentes del yo, de su propio yo, para poder encauzarse a aquello que desean hacer, pero a su vez ese yo no es un yo autista, en soledad plena, no tendría sentido la vida así, además no es verdad. Ese yo está compuesto de mucha compañía, obviamente, pero cuando hablamos del individuo que decide salir adelante y apostar por su propio camino a la felicidad, como diría Jefferson, estamos hablando que ese individuo asume las consecuencias de sus actos. Hay una responsabilidad que va concomitante a su propia elección, su propio camino por la libertad, ¿no? Desde esa perspectiva, obviamente, estamos ante una postura propia que acompaña a la modernidad, es decir, hace 500 años este tipo de ideas empieza a aparecer, a asomar, y desde hace unos 200, 300 años se puede hablar ya de un discurso que se ha ido afinando y, y que tiene un peso intelectual muy grande y que tiene su correlato en diferentes actores políticos, ¿no? Algunos le ponen más énfasis en el plano material, otros en el plano moral. Lo cierto es que para un liberal eh, tiene que haber una conexión tanto en el plano moral como en el plano material, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo poesía. Y la libertad lo que busca, repito, es que el individuo pueda asentarse en su propia capacidad de decisión, ¿no? Y ser responsable de sus actos. Esa es la base del liberalismo en sí. O sea, la libertad va de la mano con la responsabilidad. ¿Y de dónde surge esta responsabilidad? Hay una idea central, ¿no? Que consideran que en realidad tanto la libertad como la responsabilidad surge de la propiedad.
¿no? Entonces, porque la persona propietaria se vuelve responsable y la persona que es responsable gana libertad. No como creen muchos, ¿no? A veces, bueno, legalmente uno puede decir, ya soy mayor de edad, tengo 18 años, soy libre, pero no necesariamente es así, ¿no? En papel puede legalmente ser así, pero en la práctica solo las personas que son responsables pueden ser libres, ¿no? Porque solo quienes asumen las consecuencias de sus actos son quienes pueden ejercer la libertad dentro de la racionalidad. Pero cuéntanos un poco también, circunscribiendo la idea del liberalismo, ¿no? Del liberalismo clásico, porque, por ejemplo, se habla del libertarismo, se habla del conservadurismo, del anarcocapitalismo, etcétera, etcétera. Hay una variedad de ideas, ¿no? Que tratan de enarbolar la idea de la libertad, pero ¿qué es lo que separa al liberalismo clásico de estas otras tendencias? Básicamente lo que apuntaba al comienzo, ¿no? Al individuo. El individuo no está en el conservadurismo, por ejemplo. El conservadurismo va a tener otros puntos de partida, ¿no? Otras bases que proteger, ¿no? Podemos decir la comunidad, la familia. Para el liberal la familia es importante, la comunidad también, pero es el individuo lo más importante, que es la base de la sociedad para un liberal, ¿no? Eh, el anarcocapitalismo, a ver, el liberalismo no plantea ninguna postura anárquica, es una postura de gobierno limitado, es una postura donde impera el derecho, y si impera el derecho estamos hablando de un orden, y no podemos plantear un orden liberal hablando a su vez de un esquema anarquista, cuando, o sea, la noción de una sociedad anarquista eh, en los hechos nunca se ha dado, no es real. Se puede hablar de sociedad anarquista en determinados momentos de la historia, en ciertas sociedades, en momentos muy convulsos de violencia, de agitación política, pero que eso dura muy poco tiempo y no se sostiene a largo plazo, porque llega un momento determinado que se necesitará un orden determinado, ¿no? Y ahí se acaba el anarquismo. O sea, una sociedad anarquista solo existe en las palabras, hay que ser claros, ¿no? Y a partir de ahí todo ese tipo de posturas, entre comillas radicales, porque son más literarias que políticas, esto, terminan diluyéndose porque no tienen correlato en la realidad, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, que un presidente se cataloga liberal libertario, ¿no? Eso es en sí una contradicción en los términos, o eres liberal o eres libertario, esto, pero como estamos, como decía al comienzo, como estamos en ese plano, en el universo de los políticos, es en el universo donde se dice cualquier cosa. Y eso hay que saber distinguirlo. Cuando plantea ese tipo de ideas un político, dejémoslo ahí, ¿no? Uno lo puede analizar desde el mundo de las ideas, que es un mundo, a ver, podemos decir, más tranquilo, más racional. En cambio, la calentura del momento que vive el político, porque el político vive a 1000 por hora, hace que ese tipo de comunicación tenga un efecto, eso es innegable, ¿no? Hay gente que se emociona con ese tipo de discurso, pero que es un discurso vacío, que lo único que busca es captar adeptos y apuntalar la presencia de esa persona que dice esas cosas en su camino hacia el poder. Y has mencionado la idea del gobierno limitado. Esto nos traslada a conceptos como el del Estado de Derecho, que es una de las principales conquistas, ¿no? del mundo occidental, la idea de la separación de poderes, el imperio de la ley, la plena vigencia de las libertades individuales. Cuéntanos un poco, Paul, tú que has profundizado en estas ideas, eh, cómo es que, por ejemplo, en la historia de las ideas políticas, mucho se pone a la Revolución Francesa como un ejemplo de revolución liberal, ¿no? Esta Y, revolución se basa en una tradición, un racionalismo de corte cartesiano, pero hay que reivindicar otro racionalismo más de corte empírico, ¿no? De los escoceses, Adam Smith, David Hume, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos separar estas dos tradiciones de pensamiento y a cuál se adhiere realmente el liberalismo del cual estamos hablando? eso es interesante porque
el soporte del liberalismo es un soporte muy, muy rico, que es muy viejo y que va más allá de la propia existencia del liberalismo como tal, ¿no? Si uno quiere buscarle un momento en el cual el liberalismo nace, podemos decir que es a fines del siglo XVII. Está la figura de John Locke, que es muy importante para este cuerpo de ideas, y se va a seguir desarrollando en todo el siglo XVIII con pensadores como David Hume, Edmund Burke, que es tomado por conservadores, pero también por liberales, y ojo, conservadores ingleses, que esa es una historia aparte, no son conservadores ni españoles, ni latinoamericanos, esa es otra cosa, el conservadurismo inglés es otra cosa, otra dimensión para empezar, ¿no? Y Burke está en esa dimensión, ¿no? De viejo liberal, él mismo se va a catalogar como un viejo liberal, eso ya nos indica que es un hombre que extraña una manera de asumir la libertad que ya en su momento quizás no estaba de moda, obviamente, pero tienes también otros actores como Adam Smith, ¿no? Que es sumamente importante, y otros que son bisagras con otros cuerpos de ideas como Ferguson, que también es un escocés. Y Ferguson se aproxima al liberalismo, pero viene de la tradición republicana, que es otra vertiente muy rica, muy interesante y que desde mi humilde punto de vista es la base del liberalismo, ¿no? Eh, Ahora, la Revolución Francesa, ¿cómo encaja ahí? Edmund Burke, David Hume, John Locke, ¿no? James Harrington en el siglo XVII, mediados del siglo XVII, van a tener una influencia muy grande en Norteamérica. James Harrington y John Locke, Hobbes también, que no es liberal, pero que tiene un impacto muy grande, va a tener un impacto en Norteamérica. Y Norteamérica, a fines del siglo XVIII, se va a independizar de los ingleses y va a tener su propio derrotero autonomista, su ruptura independentista obviamente va a marcar un antes y un después en materia de las ideas políticas modernas, pero también tenemos casi en paralelo lo que va a ocurrir en Francia, la Revolución Francesa que tú señalabas. Y la Revolución Francesa que se iguala con la Revolución Norteamericana, con la gesta de independencia norteamericana. Muy poco. Los franceses van a hacer una revolución para construir el mundo que soñaban, porque el mundo que tenían no les gustaba, porque no había nada, mejor dicho, no nada, había muy pocas cosas rescatables en ese mundo. Era una sociedad muy pobre, era una sociedad altamente paralizada en el tiempo, no había movilidad social, y ya se estaba dando los primeros asomos de la revolución industrial también. En cambio, la gesta de independencia norteamericana, la revolución norteamericana, se va a dar para proteger un mundo que ya existía. O sea, no van a inventar un mundo como los franceses. Van a independizarse de Inglaterra, del Reino Unido, para poder proteger su estilo de vida. Es decir, ellos ya disfrutaban de un nivel de vida muy interesante, ellos ya disfrutaban de su ciudadanía dentro de su comunidad, ellos ya disfrutaban de su propiedad, del comercio que podían llevar a cabo en su mundo de Norteamérica, las 13 colonias, que es básicamente un mundo atlántico, todavía el medio oeste y la zona de lo que hoy día es Texas, California y demás, no estaba, eh, no se conformaba dentro del esquema de la nación norteamericana que nacía. Entonces, esa es la diferencia básicamente. Es una diferencia en la cual unos hacen la revolución para proteger un estilo de vida y sus instituciones que ya operaban y operaban desde hacía mucho tiempo atrás, y los otros, los franceses, van a llevar a cabo una revolución muy violenta, muy sangrienta, para construir el mundo que soñaban, para inventarse instituciones porque las que tenían no les satisfacían. Generaban desigualdad antes que igualdad, generaban pobreza antes que riqueza, y era un esquema que había que superarlo sí o sí. El problema era cómo, mientras que los norteamericanos ese problema no lo tuvieron. La idea de ellos era cómo seguir viviendo de esta manera.
y para eso dieron su esquema constitucional, para eso se independizaron y apuntalaron instituciones antes que inventar instituciones. En uno de tus libros mencionas, se cambió de tirano, más no a la tiranía misma, para referirte precisamente a la Revolución Francesa. Y cuéntanos, Paul, de estos dos esquemas que muy bien nos has explicado, ¿cuál es el liberalismo que llega a Latinoamérica? Si es que llega un liberalismo realmente a Latinoamérica y en especial al Perú, ¿no? Ya trasladando las ideas políticas al proceso independentista latinoamericano y al Perú. ¿Llega realmente un liberalismo a Latinoamérica, al Perú? ¿Cuáles son las ideas que llegan a esta región? Aquí llega una visión liberal eh, que apuesta más por posturas morales, ¿no? Que materiales, que económicas. Tú decías hace un rato la importancia de la propiedad privada, ¿no? O sea, la esencia de la libertad liberal se basa en una visión de protección o visión de sí, protección del derecho patrimonial, básicamente. La libertad de los liberales tiene un engarce, un basamento, básicamente, en la propiedad patrimonial. Locke decía, a fines del siglo XVII, que nadie nace sin tener nada. El solo hecho de existir como ser humano nos hace propietarios de nuestra capacidad de trabajar, nuestra capacidad de desenvolvernos, sea dueños de nuestro propio destino y también poder vender, vulgarizando el asunto, nuestra belleza, incluso nuestra fealdad, ¿no? Nuestras artes, incluso nuestras torpezas. O sea, somos agentes de cambio por el solo hecho de existir. Y eso es una visión patrimonialista también. No solamente se basa Locke en una visión en la cual el propietario es el gran terrateniente, el dueño de cosas, ¿no? El que tiene un Ferrari, un departamento aquí y allá. No, o sea, el solo hecho de existir en el mundo y vivir en sociedad nos hace poseedores de nuestra propia capacidad de acción. Entonces, eso marca un antes y un después. Antes de Locke, eso no estaba tan claro. Locke lo va a poner claro. ¿Y por qué digo no tan claro? Porque sí había gente que ya pensaba estas cosas, ¿no? Y hay mucha gente ahí detrás de Locke, ¿no? Pero Locke va a sistematizar este discurso y lo va a poner en un plano, una retórica muy moderna. Tanto es así que uno lee a un autor como Locke y se va a sentir totalmente identificado, con lo que estás leyendo, mientras que los autores anteriores a Locke suelen ser un poco complejos para mucha gente, ¿no? Porque sienten que manejan una retórica, una narrativa muy antigua, casi anacrónica, ¿no? Y casi ya es coto cerrado de especialistas ese ámbito, ¿no? Pero ahí tenemos algo muy interesante que explorar, ¿no? Claro, claro que sí. En efecto, trasladando el plano de las ideas al plano de la realidad nacional, y claro, son dos escenarios que a veces se bifurcan o caminan por cuerdas separadas, pero el plano de las ideas es fundamental en el plano también de la acción, ¿no? Porque las personas, cuando creen en algo, tienen la convicción, y más aún, ¿no? Para mantener un orden, es importante que las personas tengan la convicción de instituciones como la propiedad, los contratos, el imperio de la ley, la democracia misma, ¿no? La idea de republicanismo, etcétera, ¿no? En el entendido de que una sociedad también se sostiene en la medida de que su gente, sus ciudadanos, crean en estas cosas, ¿no? Entonces, para ti, Paul, realmente, bueno, estas organizaciones a las que llamamos partidos políticos, ¿no? Que, bueno, asumimos, entendemos que en democracia son quienes analizan las aspiraciones de la ciudadanía para ejercer el poder del Estado, realmente, así como vemos las cosas actualmente, están apostando por el debate de ideas, de, de poner sobre la mesa el análisis de la realidad nacional sobre estos temas. ¿Cuál es tu lectura sobre el papel que desempeñan los partidos políticos en la discusión de las ideas? Sí, bueno, eso no existe, ¿no? No lo es desde hace mucho tiempo. Ya en sí, cuando los partidos políticos
eran instituciones importantes en el sentido de que tenían un peso en la sociedad muy grande, la gente se afiliaba a los partidos, pagaba una cuota partidaria y pasaba décadas ligado al partido, incluso después venían los hijos, hasta los nietos al partido, ¿no? Había toda una tradición, ¿no? Eso se acabó, eso no va más, pero incluso en ese momento también era discutible si es que se afiliaban realmente ideas o iban a algo mucho más vago, ¿no? Porque esa vaguedad era generada por un líder que podía o que solía cambiar de opinión cada cierto tiempo. Y hemos visto líderes que nacen con una idea determinada muy radical, muy rupturista, y en el camino, entre comillas, se van adecentando y pasados los años tienen una postura ya más calmada, incluso podemos decir más conservadora, ¿no? Y ciertos partidarios a veces sentían que eran traicionados, ¿no? De, y eso ha pasado en muchos lugares, ¿no? Y el Perú no es ajeno a esa situación. Es decir, ¿cuál es la conexión de los partidos políticos con las ideas? Ya en su momento era discutible, ¿no? Salvo algunos partidos muy ideologizados, pero eran partidos minúsculos, muy pequeños, como el Partido Comunista, por ejemplo, que nunca fue un partido de masas, a pesar que siempre jugó a que era el representante del proletariado y demás, pero eso solo era un discurso, no encajaba con la realidad. Y los partidos que tenían mayor aceptación popular, a la verdad eran partidos con ideas muy confusas, muy gaseosas, ¿no? El APRA, por ejemplo, en los años 30 va a tener una base filomarxista y después va a ir cambiando. Y su líder en los años 60 va a tener una idea muy distinta. Igual podemos hablar de otros. Si es que planteamos, por ejemplo, la presencia del fascismo en el Perú, con Sánchez Cerro, va a tener un impacto muy grande. Sánchez Cerro gana una elección y la gana, o sea, no hace fraude. Él era un fascista, un tipo de línea dura, era, no tenía ningún problema él usar el poder del Estado para eliminar a competidores políticos, meterlos presos, expulsarlos, pero la elección en la que él participa, él gana la elección. Es decir, la mayoría de los peruanos en ese momento deciden por un candidato de ese fuste, ¿no? De esa naturaleza. Eh, y son candidatos antisistema los dos, ¿no? Y después tienes Belaúnde Terry, que es una amalgama de buenos deseos, pero no hay nada concreto, o sea, esas ideas de que el pueblo lo hizo, eso es romanticismo puro, poesía, a mucha gente lo cautivó, Belaúnde fue un político importante, tuvo una imagen, un predicamento, una retórica que activó la lealtad política de mucha gente en los años 50, pero eso también quedó en el tiempo. Y hoy día lo que tenemos es una serie de, de emprendedores políticos, ¿no? Que buscan simple y llanamente, como buen emprendedor político, capturar su cuota de poder, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un político por naturaleza? Es usar ese poder que ha capturado para beneficio o de grupo, o lo que estamos viendo ahora, para beneficio personal. Entonces, las ideas son importantes porque le dan predictibilidad o deberían darle predictibilidad a la acción política, la acción de los políticos. Pero al haber esa desconexión, lo que tenemos es gente que va por la libre y no sabemos realmente qué cosa piensan, hacia dónde van, y que estamos en una situación, y eso no solamente es Perú, ¿ah? Pero estamos en una situación en la cual dependemos mucho de individuos que realmente no conocemos, que no tienen una tradición de comportamiento político, que aparecieron de la noche a la mañana y que reclaman todo el poder para sí. Y eso es el peligro en países como los nuestros, donde las instituciones son muy frágiles, donde la calidad del derecho, ¿no? Los límites al gobierno son muy endebles y cualquier aventurero puede entrar y romper esa fragilidad institucional para beneficio de grupo o beneficio personal, ¿no? Claro. Y precisamente, bueno, o sea, el Perú en la región, a pesar de las crisis que hemos experimentado en los últimos años,
ha podido mantenerse, ¿no? Incluso nuestra moneda, el sol, es un referente en la región. Pero ¿cómo uno puede explicar que a pesar de los problemas, las crisis que hemos tenido y lo bien que nos ha ido los últimos años, ¿no? ¿Cómo uno puede explicar eso, ¿no? Que nos ha ido bien en el plano económico, ¿no? Ha habido crecimiento, se ha ido reduciendo la pobreza, ¿no? Bajo ciertas ideas, ¿no? Que, bueno, quienes estuvieron en el gobierno tampoco, digamos, es que eran al 100% pro mercado o eran liberales, ¿no? Etcétera, ¿no? Para hablar en términos de etiquetas ideológicas, pero, o sea, ¿cómo uno puede explicar que a pesar de eso, hay una desconexión, ¿no? En el plano social, político y el grueso de la población todavía sigue aferrándose a ideas que más bien por el contrario, si se aplican, se traen abajo todo lo que hemos avanzado, ¿no? Y todo lo que hemos avanzado se basa precisamente en las ideas de promercado, democracia, de libertad, de Estado de Derecho, etcétera, ¿no? ¿Cómo uno puede explicar eso? Yo le explicaría de una manera muy simple. Nadie gana una elección en América Latina, y particularmente en el Perú, pero en general en América Latina, prometiendo abrir mercados, apuntalando el mundo de los contratos, ¿no? Suena muy aburrido ese tipo de discurso, ¿no? La importancia de las inversiones extranjeras suena bien, pero sobre ese discurso se puede hablar de nacionalismo económico, preferir lo nacional, eso como que es más ganador siempre. Por eso es muy importante lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Uno puede plantear críticas del plano doctrinario a, a Milei, pero es importante que Milei, siendo un tipo que se dice como señalaba liberal libertario y lo que quiera, él propone una agenda determinada en la elección y la gente vota por eso. Eso nunca había pasado en Argentina ni en otro lugar. Austriaco se hace llamar. Si uno ve, así es, si uno ve esto, las experiencias de liberalización en América Latina, que no son muchas, por cierto, ¿no? Las más fuertes, eh, la primera más fuerte fue la de Chile, y fue a través de una dictadura. Es decir, la dictadura de Pinochet, que duró muchos años, es la que abre la economía chilena, es la que apuntala una visión de economía de mercado y después plantea al final, en el año 89, una salida vía voto popular, ¿no? Y la gente votó para que llegue la democracia, pero no votó por el plan de abrir los mercados. En Perú, cuando llega Fujimori al escenario político, ofrece todo lo contrario de un candidato abiertamente liberal en el plano político como Vargas Llosa. Vargas Llosa ofrecía lo que Milei ofreció en campaña y perdió. ¿Y perdió por qué? Porque el candidato ganador, Alberto Fujimori, ofrecía una postura no liberal, no ser tan radical, esto era más progre, ¿no? Esto tenía mucha gente de la izquierda detrás de él y del APRA también, incluso sus primeros ministros tenían ese corte, ¿no? Y estando ya en el poder, él cambia y hace unas reformas de apertura de mercado, ¿no? Traicionando a su electorado. Milei es todo lo contrario. Milei fue votado, fue elegido para hacer los cambios que está haciendo. Y uno puede criticarlo y demás, pero la gente votó por eso. Eso es lo interesante de mi ley, ¿no? Entonces tenemos ese panorama en el cual los políticos siempre van a ofrecer, porque es lo más fácil para ellos, no hay que pensar mucho, van a ofrecer lo fácil, van a ofrecer hacer que bajes de peso sin necesidad de que dejes de comer. Y eso es un disparate. Es decir, lograr las cosas sin sacrificio. El discurso político siempre ofrece atajos. ¿Para qué vas a sufrir? Si me eliges, podemos hacer un plan, que esto, que lo otro, y lo hago. Magia pura.
Y el año 90, por ejemplo, el caso peruano, la cosa era muy crítica. Tuvimos suerte que Fujimori cambió, pero lo cierto es que ese cambio se dio bajo estos esquemas que te refiero, ¿no? Traicionando al electorado. Y eso obviamente genera una desconexión con la gente, ¿no? ¿Cuál es? La primera desconexión es que el político llega con una agenda y una vez que está en el poder, una vez que le di mi voto, hace otra cosa. Si uno ve de Fujimori hacia adelante y también para atrás, ¿no? Todos los políticos que, después de la reforma de Fujimori, ¿qué han ofrecido? Toledo, García, Humala. PPK ya es algo distinto, ¿no? Pero mira, lo van a sacar. Todos estos políticos, Toledo, García Humala, ganaron la elección, el voto popular, ofreciendo romper el esquema planteado de reformas de los años 90, rompiendo Anticuerdo. ese esquema. O sea, discursos abiertamente antiliberales. Uno puede estar a favor o en contra como liberal de los tratados de libre comercio. Para mí los tratados de libre comercio son grandes acuerdos mercantilistas. No son tratados de libre comercio. El libre comercio no necesita tratado. Simplemente abres las aduanas y punto. Pero bueno, los tratados de libre comercio están ahí. Alan García ganó una elección ofreciendo no al TLC con Estados Unidos. Y una vez que gana, el TLC siguió. O Y la sea, mayoría de tratados empezó a celebrarse a partir de su gobierno. así es, y todo lo que se decía de los tratados que eran la maravilla, no fue ni la maravilla, pero tampoco fue el infierno que decían los críticos de esos tratados. O sea, no fue ni la maravilla, ni la maravilla, ni el infierno, ¿no? Están ahí y se usan, pero no tienen relación con el libre comercio. El libre comercio es mucho más amplio que eso. Claro, claro que sí, Paul. Ya para finalizar, te agradecemos por tu presencia aquí en Políticamente Incorrecto. Mucho se habla, ¿no? Muchos dicen, ya, pero ¿cuándo los liberales van a plasmar sus ideas en un partido político, ¿no? Y que se están quedando, pero, o sea, eso no necesariamente es así, ¿no? O sea, una cosa son las ideas y otra cosa es la acción política. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? ¿Necesariamente las ideas del liberalismo tienen que plasmarse en un partido o en una acción política? Ya para finalizar esta entrevista, pues. Las ideas tienen consecuencias, ¿no? Uno puede plantear las ideas, tengo ya, puedo decir, más de 30 años en este universo de ideas liberales, y personalmente nunca tuve ningún interés en participar en política activa, nunca, ¿no? Y obviamente no lo voy a hacer, no es lo mío, pero me interesa la cosa pública como ciudadano, no solo como liberal, sino como ciudadano sobre todo, ¿no? Porque la dinámica de que busca capturar el poder es muy diferente a la dinámica del hombre y la mujer que busca entender la cosa pública para defenderse de ese poder. O sea, hay una colisión de intereses entre un ciudadano que lo que busca es que no se metan con su universo y apuntalen su camino a la felicidad y que no le pongan piedras, y otra muy diferente es colocarse en el plano de que está dentro del Estado con poder y establecer políticas públicas, todo un universo de situaciones y demás, que al final, que pueden ser buenas o malas, pero es una dinámica muy diferente. O sea, yo respeto enormemente a aquellos que se dicen liberales y se mantienen al margen de la acción política, pero también respeto a aquellos que van más allá, porque es muy difícil hacer política con un discurso realmente liberal en cualquier parte del mundo, no solamente en el Perú. Y como tú también señalas hace un rato, Perú ha logrado sus cosas, ¿no? La reforma de los 90 hizo que el país sea hoy en día un país muy diferente, muy, muy diferente, muy distinto. Hemos progresado en muchas cosas, pero seguimos siendo pobres. Pero claro, antes éramos mucho más pobres. A fines de los 80, comienzos de los 90, teníamos más del 80% de la población en estado de pobreza. Hoy con la pandemia incluida, tenemos un 30% de la población en pobreza. Es decir, había una disminución
significativa de la pobreza con las políticas de apertura. Y uno puede señalar si son muy liberales o no, pero son políticas de apertura que antes no se daban en esa magnitud, sobre todo no se han dado este espacio de tiempo tan largo, porque tenemos 3 décadas desde esas reformas hasta el presente. Entonces, eso hay que ponderarlo, hay que medirlo con calma y ver que eso ha logrado que los peruanos tengan una situación social mejor, pero obviamente falta mucho. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? ¿Romper eso o mejorar ese camino y continuarlo? Yo creo que es esto último. Como liberal, como ciudadano, creo que es esto último. Pero hay gente, y la gente votó en las elecciones, ¿no? Del 2000, ya ni me acuerdo, 2021, 22. Hemos tenido 11 presidentes desde el 2000. Es un escándalo. Pero bueno, desde la elección de Castillo, lo que se ha tenido es la elección de un programa neosenderista, por ejemplo, donde no se creyó nunca ni en la propiedad privada, ni en la importancia de la apertura de mercados, y se tenía una agenda totalmente contraria a un país civilizado, ¿no? Claro, claro que sí. Paul, muchas gracias. En efecto, el tiempo nos queda corto. Yo creo que podremos seguir conversando sobre estas ideas en otra ocasión, en otra oportunidad. Te deseamos muchos éxitos en tus actividades y políticamente incorrecto es tu casa. Eres bienvenido. Y nada, gracias. Hasta otra oportunidad y con nuestros televidentes también será hasta otra oportunidad. Paul, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, ha sido Paul Lauren y Políticamente Incorrecto los espera en otra oportunidad. Buenas tardes.